Saludos a todos, bienvenidos a esta presentación del proyecto denominado Residuos Sólidos Orgánicos producidos por grandes generadores de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Los autores de esta investigación y de esta ponencia, Gloria Isabel Duarte Delgado, José Alfredo Gutiérrez Durán y quien les habla, Maribel Gómez Peñarata. Dentro de la introducción tenemos que este proyecto hace parte de uno de los productos resultados de un proyecto de investigación y un convenio interadministrativo realizado por la Universidad Francisco de Paula Santander y la Alcaldía de San José de Cúcuta mediante el contrato 3093. Básicamente lo que hace parte de este convenio, una de las partes era poder determinar y caracterizar cualitativamente y cuantitativamente la cantidad de residuos sólidos orgánicos producidos por grandes generadores. ¿Quién es un gran generador? Es aquel, según el decreto 1713 del 2002, aquel entidad, centro comercial o persona natural que produzca más de 1 metro cúbico de residuos mensuales. Esto nos permite poder establecer tanto la cantidad y también las características físico-químicas y microbiológicas de estos residuos, dando parámetros fundamentales para la alcaldía para que les permita generar soluciones eficaces, eficientes, de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de la ciudad, que permitan de una manera estratégica y eficaz y eficiente poder establecer aquella ruta o camino que permita la disminución de la cantidad de residuos que llega al relleno sanitario Guayabal, que hoy en día pues tiene una vida útil que cada día es mucho menor. Obviamente esta caracterización también va a permitir un manejo adecuado, evitando olores ofensivos, proliferación de vectores, contaminación paisajística, que es algo también preocupante por la alcaldía y que se genera mucho en la ciudad de Cúcuta. Y la caracterización básicamente es una herramienta para la toma de decisiones y una gestión integral de los residuos sólidos de la ciudad como tal. El objetivo general, fundamental, fue caracterizar los residuos sólidos orgánicos producidos por grandes generadores en la ciudad de Cúcuta, que permita la toma de decisiones sobre el aprovechamiento y tratamiento de estos residuos. Básicamente los objetivos específicos son 3. Describir la metodología ideal para la caracterización de los residuos sólidos, caracterizar cuantitativa y cualitativamente los residuos sólidos orgánicos y determinar mediante análisis de laboratorio cuáles son las características microbiológicas y físico-químicas de cada uno de los residuos y en cada uno de los sectores que se estableció. Dentro de la metodología se determinó una metodología específica para la caracterización y es para la toma de decisiones en la muestra que se iba a utilizar para el estudio, estableciendo que esos grandes generadores está determinado por supermercados, por restaurantes, por centros comerciales, colegios, universidades. El material de poda también es un gran generador en la ciudad de Cúcuta. Se establecieron los siguientes parámetros básicamente y es aquel generador que produzca más de 1 metro cúbico mensual, ya se considera un gran generador, un máximo sin límite y es la cantidad de residuos sólidos que se produzcan. El tiempo de desplazamiento es un factor importante para poder seleccionar al gran generador dentro del estudio. ¿Por qué? Porque esto nos permite la toma de decisiones en la parte económica de los proyectos a futuro que se piensen establecer. Entonces el tiempo máximo de recorrido del carro recolector debe ser máximo de 60 minutos a la disposición o al lugar donde se va a determinar como disposición final de los residuos sólidos orgánicos. Acceso al residuo básicamente es un parámetro que pudimos medirlo y si es el permiso de autorización del lugar para poder hacer la caracterización y las condiciones de separación en la fuente, residuos previamente separados. Como el estudio fue enfocado básicamente a los residuos orgánicos, era importante establecer que los lugares tomados como muestra para realizar la caracterización pudieran tener una mediana separación de estos residuos. Dentro de la población objetivo están las centrales de abastos, universidades, agroindustrias, supermercados, residuos de poda de la ciudad y plaza de mercado. Dentro de este factor tenemos en Cúcuta 15 universidades, 5 agroindustrias de frutas y verduras,
supermercados 239, aquellos supermercados registrados en la Cámara de Comercio, dentro de ellos 63 que venden frutas y verduras. Residuos de poda. Residuos de poda es aquel material que sale después de realizar la poda árbol por calle, que lo hace en la actualidad Centrales Eléctricas. Es una empresa únicamente en Cúcuta. Plaza de mercado, 11 plazas de mercado se cuantificaron legalmente constituidas y registradas. Y la central de abastos en abastos, que básicamente todos conocen que es una. Todas se encuentran dentro de este total en un perímetro de 8 kilómetros a la redonda, que hace parte del parámetro ya establecido dentro del estudio, que son los 60 minutos básicamente de recorrido del carro recolector. Para la investigación que cumplían con estos parámetros, se tomó una muestra conformada por 7 establecimientos. Su principal, la central de abastos Senabastos, como el gran generador de Cúcuta, supermercados como el Cosechero, restaurante de Universidad Francisco de Paula de Santander en su comedor de restaurante, la Asociación de Vendedores de Mercados Libres, que son aquellos vendedores ambulantes o las asociaciones de vendedores que venden en diferentes sectores de Cúcuta. Supermercados como La Canasta. Dentro de las agroindustrias se escogió la mayor agroindustria del departamento y de la ciudad, que es Frutec, y los residuos generados por poda por la empresa Centrales Eléctricas. Una de las metodologías más importantes tomamos la metodología de Rendón, y es el método del cuarteo, que permite establecer una mezcla homogénea y poder establecer inicialmente el volumen y peso total de los residuos, mezclándolos completamente y llevándolos a un tamaño más adecuado para tomar una muestra más representativa que nos permitiera primero caracterizar físicamente de estos residuos cuáles vienen mezclados, qué tipo de residuos son inorgánicos dentro de estos plásticos, cartón, vidrio y demás, y cuáles son realmente orgánicos. Igualmente podemos establecer las características tanto microbiológicas como físico-químicas a nivel de laboratorio. Dentro de los resultados específicos tenemos básicamente esta metodología establecida, y que fue el análisis que se hizo de acuerdo a aquellos supermercados, universidades y plazas de mercado legalmente constituidas en la ciudad y que estuvieran dentro del perímetro específico determinado para la investigación. Recuerden que esta investigación tiene un fin fundamental, que es poder determinar el uso o el manejo adecuado que se le piensa brindar. Entonces, básicamente necesitamos establecer que estos grandes generadores estuvieran cerca al lugar establecido por la alcaldía para poder hacer el aprovechamiento adecuado de los mismos y que no tuviéramos problemas con el desplazamiento y obviamente los costos que impidieran la sostenibilidad del proyecto. Dentro de la identificación de los grandes generadores tenemos acá la selección también de las agroindustrias. Escogimos Frutec, que es una empresa dedicada a las pulpas de fruta, donde su residuo básicamente son semillas y cáscaras y la parte de podas. Dentro de los resultados fundamentales podemos establecer las características cuantitativas y cualitativas específicamente, y empezamos con Senabastos. Recordamos que esta investigación se hizo por 2 semanas, todos los días. En Senabastos se empezaba a las 4 de la mañana y se terminaba básicamente a las 4 de la tarde, 12 horas de monitoreo constante, de recolección, de establecimientos de puntos de acopio, de establecimiento de cantidades y cuantificación constante. Todos los días por 2 semanas se repitió el estudio para poder tener promedios por día y establecer cuáles son los días que más residuos se generan, y esto está básicamente, los resultados nos demuestran básicamente que está alineado con los días de mercado. En los días de gran mercado, como los martes, los viernes, los sábados y los domingos, que son los días que también entran mucha más mercancía a la central de abastos, son los días que más residuos sólidos se generan, estableciendo básicamente el día mayor generación de casi 10 toneladas de residuos sólidos únicamente orgánicos. Igualmente tomo acá una muestra del Cosechero, por ejemplo, donde los días de mayor generación, igualmente los sábados, con 586 kilogramos. El material de poda se convirtió en una sorpresa para la investigación, donde es un gran generador. Hoy en día es un material
que no está siendo aprovechado, que va a parar el relleno sanitario Guayabal y otro va a parar a botaderos a cielo abierto, trayendo las consecuencias que ya todos conocemos de contaminación, de malos olores, de contaminación visual. Este material es un material también de alto volumen y poco peso específico, por lo tanto también los volúmenes que requiere, el espacio que requiere para su adecuación y para su disposición final también es grande. Tenemos también los días martes como el día que mayor generación de residuos se generan, con más de 10 toneladas diarias. Acá tenemos el resumen. Básicamente, dentro de la investigación también pudimos establecer indicadores que están dentro del proyecto por cada uno de los sectores. ¿Qué son indicadores? Por ejemplo, en supermercados, plazas de mercado, pudimos establecer la cantidad de residuos que genera una tonelada de fruta fresca que se compra o se comercializa en la central de abastos. En promedio, obviamente va a depender de la temporada, las estaciones, del material que haya como que esté en temporada y esté en cosecha. Este material pues va a ser de mayor volumen, pero también quisimos establecer ese indicador, también poder establecer un plato servido en el comedor de un restaurante o de una universidad. ¿Cuántos residuos genera un plato servido? Tanto en la preparación, de ahí vamos a hablar de semillas, de cáscaras, de empaque, y también cuánto se genera como residuo que queda en el plato ya servido, que se llama alimento cocido. Esto también es importante establecerlo porque nos va a permitir a futuro poder establecer indicadores que nos puedan proyectar a la cantidad de residuos sólidos que se puedan generar. Dentro del promedio de material que se establece, que se estableció dentro del estudio, dentro de la investigación, que repito, en cada uno de los lugares se estuvo el equipo de trabajo por 2 semanas, todo el día monitoreando completamente y estableciendo promedios. Se pudo establecer que el promedio de residuos sólidos de grandes generadores están alrededor de 25 toneladas 619 kilogramos, que el mayor generador de residuos sólidos orgánicos está el Senabastos, la plaza de mercado, Senabastos como el gran generador, y también el material de poda. El material de poda es un gran generador y que en promedio se pueden generar diariamente 8 toneladas y medio de este tipo de residuos. Podemos hablar también de las características físico-químicas y microbiológicas que se trabajaron en laboratorios certificados en Bucaramanga, y se mandaron muestras en cada uno de los puntos establecidos para poder determinar qué características tanto de pH, humedad, relación carbono-nitrógeno tenían cada una de ellas, comparadas también pues con la normativa establecida. Básicamente los promedios del material, básicamente frutas y verduras, están dentro de los rangos entre 76 a 84% de humedad. Material de poda es un material que por su característica física es el material con menos poda como tal que tiene. Un pH que también va a depender del tipo de residuo que estamos generando y estamos estableciendo. Básicamente el tipo de fruta, el tipo de verdura va a indicar el pH específicamente, pero está entre el 6 y el 8 de pH como tal. Relación carbono-nitrógeno está entre el 20 el 45, una relación alta de carbono-nitrógeno. El material de poda, obviamente por las características que tienen como tal ese material. Dentro de análisis microbiológicos, salmonella no se encontró en ninguna de las muestras, pero todos los materiales están contaminados con coliformes, con E. coli y con recuento de aerobios mesófilos por encima de la norma para cualquier proceso. Por lo tanto, el sistema de aprovechamiento debe determinar y debe establecer un sistema que permita inactivar aquellos microorganismos patógenos que eviten problemas básicamente con el material resultado de
de ese aprovechamiento. Dentro de las conclusiones tenemos las siguientes. La metodología de cuarteo permitió conocer las características físicas y fisicoquímicas de los residuos sólidos orgánicos generados por los 7 sitios seleccionados como grandes generadores. La producción de residuos sólidos orgánicos total de los grandes generadores seleccionados en la ciudad de Cúcuta son por encima de 37.000 kilogramos diarios. Esta aproximación se hace básicamente con un análisis estadístico para poder establecer también ese valor dentro de aquellos supermercados específicamente que no entraron dentro del estudio, de los cuales entre el 80 y 85% de esos residuos son aprovechables y se pueden evitar que lleguen al relleno sanitario Guayabal. Los resultados físico-químicos realizados por el laboratorio Siama en Bucaramanga muestran las características favorables para cualquier proceso de obtención de abono orgánico según la norma NTC 5167 del 2004 para la producción de biogás. Igualmente se demuestra que las características encontradas pueden ser controladas durante el proceso de compostaje para obtener un abono de calidad. También la implementación del aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos a escala de 20 toneladas día en la ciudad de Cúcuta existe un alto potencial para poder hacerlo. Se puede concluir también que a partir de la descripción de la metodología de cuarteo para la caracterización de residuos sólidos producidos en los grandes generadores y con base en estos resultados se propusieron alternativas o 2 alternativas de aprovechamiento básicamente, que es la producción de abono tipo compost y también la producción de biogás. Se recomienda formular e implementar un plan de manejo interno de residuos sólidos para la ciudad y montaje de una planta de residuos sólidos orgánicos por una proyección básicamente de 30 toneladas promedio diarias. Esta fue la bibliografía utilizada. Muchas gracias a todos. Ay, lo pucho, me gasté. Detener después de